Entonces, si quieres, dale arriba en los 3 puntos que te salen ahí. Sí. Yo Ah, bueno, ya estoy grabando yo. Ah, listo, listo, súper. gracias, Santiago. Listo. Listo. Entonces, listo, nos fuimos. Ahí ya ven la presentación en pantalla completa. Perfecto, David. Listo. Entonces, iniciamos. Bacterias. Muchachos, esta charla tiene 3 objetivos básicos, que al final todos acá podamos decir qué son, por qué todo el mundo tiene que saber de bacterias, así sea estas vainas básicas, cuáles bacterias nunca se les van a poder olvidar porque las vamos a nombrar muchas veces y a grandes rasgos cómo se clasifican y cuáles son sus características generales. Entonces vamos a tener ahí estos 4 puntos principales. Entonces, inicialmente, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son unos organismos, o sea, son seres vivos que son unicelulares, o sea, nunca van a ver una bacteria de 2 células. Esto es de colegio, pues, son procariotas, que si se acuerdan, procariotas es que tienen el núcleo ahí en un revoltijo y que casi no tienen organelos divididos por membranas. Y es importante que sepamos que las bacterias comprenden 2 dominios enteros de la vida. Si ustedes ven este cladograma filogenético, ustedes ven que acá están divididos los 3 dominios de la vida: las eucariotas, las bacterias y las arqueas. Si ustedes ven, el ancestro común más cercano que nosotros tenemos no son las bacterias o las eubacterias, que son las que vamos a hablar el día de hoy, sino que son las arqueas. Y las arqueas son un tipo de bacteria muy específico que son extremófilas. Las arqueas son unas bacterias que mayoritariamente no son patogénicas, sino que viven en volcanes, en lugares así todos extremos. Y vean que estamos más cercanos a ellos que a las otras bacterias, que sí son las que en su mayoría nos causan enfermedad. Entonces es para ver como lo ancestrales que son las bacterias y que de una u otra manera estamos relacionados con ellas y la cantidad de vida que comprenden. ¿Por qué vamos a hablar de bacterias y por qué todo médico general tiene que saber mucho de bacterias? Cuando ustedes llegan al segundo semestre y el señor Paloma les empieza a hablar, o el doctor Gómez, perdón, les empieza a hablar de los DAILIs, que son los años de vida perdidos en salud o años de discapacidad, él nos muestra esta gráfica, y esta gráfica comprende 3 grupos de enfermedades grandes: las azules, las rojas y las verdes. Las azules son las crónicas, que son las que siempre tratan los médicos familiares, que son como la enfermedad cardiovascular, los no transmisibles, que son las que se llevan la mayor carga de la enfermedad, la diabetes. Están esas enfermedades verdes, que son como todo lo que es externo, como las caídas, la gente que se ahoga, la gente que la matan en guerra, como todo lo que no tiene que ver con una enfermedad general, sino como más bien por una causa externa. Y luego están estas rojas, que son las que nos interesan, que son las enfermedades maternofetales y transmisibles. Y si ustedes ven, LRI es Lung Respiratory Infections, o sea, neumonía básicamente, tuberculosis, infecciones del tracto urinario, diarrea e infecciones de transmisión sexual. Muchas de estas, y yo me atrevería a decir que la mayoría, incluso algunas neonatales, son causadas por bacterias. Entonces hay una gran carga de enfermedad que todavía se da por las bacterias. Otra razón es, ustedes entran a una UCI, una unidad de cuidados intensivos, y la mayoría de gente choqueada que ustedes ven, que un estado de shock, pues eso no comprende esta charla, pero es como básicamente cuando un paciente está con una falla cardiovascular, es porque está séptico, o sea, ese paciente está infectado y tiene probablemente una bacteria que lo está infectando. Entonces hay que saber cómo tratarlos específicamente, porque las bacterias nos matan. Las bacterias literalmente se comen nuestros tejidos y nos ponen inflamatorios y nos pueden destruir. Y por último, cuando ustedes tienen un paciente en hospitalización, se van a dar cuenta que el principal problema de que un paciente esté hospitalizado, ¿cuál es? O sea, cuando uno le dicen, ¿por qué no podemos dejarlo mucho tiempo en el hospital? ¿Cuál es el problema de dejar a un paciente por mucho tiempo en el hospital? Que haga una infección nosocomial. Claro, correcto. Que haga una infección, que se colonice, porque las bacterias del hospital son mucho más densas que las de allá afuera. Entonces es por esto que es tan importante tratar las bacterias y conocerlas bien. Entonces, algunos datos para tener en mente sobre las bacterias. Llevan mucho tiempo por acá. Las bacterias están desde hace 4.000 millones de años. Se cree que 3.000 millones de años después de la aparición de las bacterias vinieron a aparecer las primeras eucariotas. O sea, ellas nos llevan muchísimo tiempo. O sea, nosotros acabamos de llegar para ellas. Son organismos muy sencillos. Eso es súper importante. Yo creo que ese es el concepto más importante de estos 3. ¿Por qué es importante tener en cuenta que son sencillos? Porque eso significa que existen, o sea, es muy fácil para una bacteria existir. Literalmente necesitan comida y un espacio para poder reproducirse.
Y a pesar de que ellas sean tan sencillas, nosotros somos los descendientes de ellas. Es curioso, ya vamos a ver cómo nos parecemos a las bacterias en varias maneras. Y la otra es que están en todas partes. Si bien es importante que uno en el hospital se lave las manos y que haga esto todo el tiempo, estas medidas de desinfección, o sea, uno estando en su cama está lleno de bacterias. Uno se toca la cara, está lleno de bacterias. Uno se explota un grano y se infecta esa vaina porque uno tiene los dedos llenos de bacterias. Entonces, todos los compartimentos del cuerpo y todas las superficies que ustedes puedan imaginar, todo eso está lleno de bacterias, para tenerlo en cuenta. Entonces, el diagrama más importante, que es un diagrama muy genérico, que comprende las partes de una bacteria. Esto es de biología del colegio, que tenemos acá el DNA de la bacteria, y como es una procariota, él está ahí en un enredijo ahí sin una membrana que lo separe, ¿cierto? ¿Esto por qué es importante para la bacteria? Esto es importante porque si el DNA está ahí en un enredijo, yo no tengo que tener una proteína que me pase al núcleo y que busquen el DNA, sino que ellas es muy fácil para ellas manipular su DNA y hacer lo que quieran con ello. Entonces es muy fácil mutar en primera instancia. Y en segunda instancia, ellas incluso pueden destruir una porción de su DNA o pueden pasar una porción de su DNA y no les pasa nada. Entonces son muy volátiles con su DNA. No es como en las células de un ser humano. Si ustedes alteran una parte de una célula de un ser humano, lo más probable es que cáncer, ¿cierto? Que la célula se le dañe el ciclo celular y fue pucha, me morí, empecé a reproducirme porque se le daña su genoma. En las bacterias no es así. Las bacterias, su genoma incluso es una ventaja para ellas lograr adaptarse, que su genoma esté ahí tirado, flotando y que sea tan accesible para lo que quieran hacer. Luego está su citoplasma, están los ribosomas, como en toda célula, y están los plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Los plásmidos son una cosa, pues, que ya verán en su momento, pero básicamente son pedacitos de DNA que ellas le pueden pasar a otras bacterias para lograr mutar. Súper chévere. O sea, ellas son como, ellas pueden decir como, hey, yo te quiero pasar este gen y te lo paso por un plásmido. Y eso es bueno para ellas adquirir resistencia, por ejemplo. Luego tienen su membrana, que es como parecida a la de nosotros, y luego tienen la pared. Y luego están estos pilis, que son como unos pelitos, y este flagelo. Pero estas partes no están en todas las bacterias. Solo que este es como el diagrama general de la bacteria, es este. Entonces, más a fondo, la membrana de una bacteria es la misma bicapa fosfolipídica semipermeable compuesta de fosfolípidos que tenemos nosotros. El citoplasma también contiene nutrientes, ribosomas y el DNA y sus factores de transcripción, como en nosotros. El DNA contiene las mismas 4 bases nucleotídicas que nosotros. O sea, esa es una evidencia, digamos, de la evolución, que nosotros nos componemos de las mismas bases a nivel genómico que ellas. El ATCG es el mismo en ellas y en nosotros. Incluso los aminoácidos y los codones son iguales en las bacterias y en los humanos. Lo que pasa es que en ellas el DNA se organiza de forma circular, o sea, son unos circulitos, y en el de nosotros es lineal. La pared está compuesta de una molécula que se llama peptidoglicano, que les da protección y versatilidad. La pared les permite sobrevivir en todas partes porque es lo que separa el adentro del afuera. Tienen sus ribosomas para hacer sus proteínas y los flagelos y pili, que ya dijimos que no están presentes en todas, pero básicamente les otorgan movilidad y poder de adaptación. ¿Quién me puede decir cuál de estos 6 creen que es el organelo más importante de la bacteria? Con el que si yo daño un pedazo, se murió. La pared celular. Correcto. La pared celular es el organelo más importante. Es el organelo más importante porque me divide el adentro y afuera. La diferencia de yo tener digamos, una concentración de moléculas diferentes adentro y una concentración de moléculas afuera y poder, digamos, llevar la replicación. O sea, si yo daño un pedazo de la pared, daño la bacteria. Y verán que muchos antibióticos, que un antibiótico es en esencia un medicamento que yo doy que mata bacterias, van dirigidos a la pared. Entonces, si la pared es el organelo más importante, pues es bueno que la bacteria tenga un buen mecanismo para hacerlo, que esa vaina sea fuerte, que esa vaina sea dura de desbaratar. Entonces, para eso tienen esta molécula, que es el peptidoglicano. La palabra péptido, ya todos sabemos que péptido significa básicamente proteína, o sea, agrupación de aminoácidos, ¿cierto? Y la palabra glicano, glico, significa azúcar, es una raíz griega para azúcar. Entonces, peptidoglicano en esencia es como proteína azúcar, o azúcar proteico.
O sea, es básicamente una glicoproteína. Entonces, en primer semestre, ¿se acuerdan cuando nos daban las glicoproteínas eh, que uno tiene en el cuerpo, los proteoglicanos y todas esas cosas? El peptidoglicano es un proteoglicano, pero que lo hacen las bacterias, porque ellas sintetizan un azúcar que nosotros no somos capaces de sintetizar, que es este azúcar de acá. Esperen, ¿dónde está el mouse? Bueno, no. Entonces este azúcar que se llama N-acetilmurámico. La parte verde es la del glicano, que son los azúcares. Si ustedes ven, esas dos están unidas por un enlace glicosídico, beta 1,4, nada difícil ahí. Y si ustedes ven, en el carbono número 2 hay un grupo amino. O sea, hay un grupo, perdón, hay un grupo acetilado al grupo amino. O sea, eso es una azúcar acetilada. Entonces es el N-acetilmurámico. Entonces, por eso se llama así. Si ustedes ven la parte de abajo de esos dos monosacáridos, está esta parte amarilla, que es la parte proteica, pero se llama peptidoglicano. Y si ustedes ven a la derecha, ven cómo se organiza. Está azúcar de uno, o sea, N-acetilmurámico, después N-acetilglucosamina, después N-acetilmurámico, después N-acetilglucosamina. Y esas cadenitas las van a estar entrelazadas por unos puentes peptídicos. Entonces acá están los verdes, que son los glicanos, y estos son los puentes peptídicos, que son los que unen el peptidoglicano. Eso en realidad se ve así. O sea, son varias cadenas de azúcares y esta es la parte verde del glicano y esta es la parte amarilla, que es la que permite que se unan. Y con eso ellas tienen como un escudo grande. El peptidoglicano es el escudo que tienen las bacterias que les permite que ellas pues, puedan defenderse y que puedan sobrevivir en muchos ambientes. A ver. Listo. Entonces, cuando uno habla de bacterias a nivel general, uno las puede dividir en dos. Están las bacterias que tienen mucho peptidoglicano, que es la molécula que ya acabamos de ver, que sería la bacteria que tenemos a la izquierda, esta de acá. Vean que tiene una membrana celular parecida a la de nosotros, con unas proteínas transmembrana ahí, y que encima tiene una capa gigantesca de peptidoglicano. O sea, está separada con una pared que tiene mucho peptidoglicano. Y luego tenemos una bacteria que toma una estrategia diferente y dice, yo no necesito tanto peptidoglicano. Entonces tiene una membrana, un poquito de peptidoglicano, pero esa dijo, yo voy a hacer otra membrana celular, porque ajá, como que las membranas son mejores que la pared. Entonces a estas que tienen esa pared súper grande, pues si yo le meto un colorante que me tiña el peptidoglicano, va a teñir más oscuro esta que esta de la derecha. Entonces se les denominan bacterias gram positivas a las que tienen mucho peptidoglicano en la pared y se les denomina bacterias gram negativas a las que solo tienen una partecita de peptidoglicano, pero que eligieron la estrategia de tener dos membranas bilipídicas. Entonces esa es la gran división de las bacterias, las gram positivas, o sea, mucho peptidoglicano, y las gram negativas, que solo tienen una capita chiquita de peptidoglicano. Entonces, este señor, el señor Christian Gram, el doctor Christian Gram, un danés, él en 1884 se inventó esta técnica en donde él dice, yo quiero diferenciar las bacterias y quiero diferenciar cuáles tienen mucho peptidoglicano de cuáles tienen muy poquito peptidoglicano. Entonces él se inventó una coloración y le puso su apellido, la coloración de Gram. Y la coloración de Gram es básicamente meterle un pigmento violeta que se une con avidez al peptidoglicano. Entonces van a quedar teñidas todas las bacterias porque todas tienen peptidoglicano. Y después les aplica un mordiente, o sea, algo que fije ese violeta de genciana, que es el que se une al peptidoglicano, que lo fije a la pared bacteriana. Entonces quedan todas, como ustedes pueden ver, quedan todas teñidas y fijadas. Pero luego él lava esa solución con alcohol. Y al lavar esa solución con alcohol, pues las bacterias que tienen muy poquito peptidoglicano van a quedar poco teñidas con ese violeta de genciana. En cambio, las que tienen mucho peptidoglicano van a quedar muy teñidas porque tienen toda esta cantidad para teñir. Entonces, ahí lo que pasa es que quedan solo teñidas las que tienen mucho peptidoglicano, o sea, las gram positivas. Y posteriormente, las que quedaron sin teñir, o sea, las que tienen una membrana bilipídica, se les aplica una tinción que sea más clarita, o sea, que no les llegue a pegar a las otras, que sería la safranina, que es este rosadito. Y así se tiñen las que tengan una membrana bilipídica, que la safranina es un pigmento lipofílico, por eso las que tienen tanta capacidad, perdón, las que tienen esa doble membrana bilipídica se tiñen de rosado. Entonces acá a la izquierda tiene un ejemplo de una coloración de Gram. Ay, fue pucha.
una coloración de gram con unas bacterias gram positivas y a la derecha una con gram negativas. La forma también importa, no solo el color. O sea, cuando estoy viendo bacterias, tengo que saber si son gram positivas y gram negativas, o sea, qué tipo de pared tienen, pero también quiero saber qué forma tienen, porque eso determina también, pues, qué tipo de bacteria estoy viendo. Las bacterias pueden dividirse en tres formas grandes: circulitos, palitos o espirales. Esos tres son las grandes formas de las bacterias. Los circulitos se llaman cocos. Los palitos, que son en inglés les dicen rods, se llaman como bastones, se llaman bacilos. Y las que son así como espirales pueden ser o espiroquetas y son así muy largas, o vibrion, que son así como comas, ¿cierto? Estas son muy específicas. La verdad, la mayoría se dividen en estas dos. O pueden ser algo en la mitad, que es un cocobacilo. Pero en realidad no se compliquen con cocobacilo. Si ustedes ven que está medio estiradita, eso es un bacilo. Un coco es francamente redondo, o sea, es literalmente como una bolita. Y esas formas pueden estar dispuestas en diferentes arreglos. Pueden estar dispuestas ellas solitas, un coco solo, un bacilo solo. Pueden estar dispuestas en cadenas, como estreptococos. Pueden estar dispuestos en parejas, diplobacilos o diplococos, o sea que son dos, parejita de cocos y parejita de bacilos. O pueden estar dispuestos en racimos, como los estafilococos. Estafilo significa racimo de uva. Entonces, si ustedes ven, parece como unas uvitas. Entonces, estas son las formas de las bacterias, básicamente. Y de estas, o sea, puede haber unos cocos gram positivos, o sea, un coco que tiña morado, un coco gram negativo, un coco que tiña rosado, igual bacilo gram positivo o un bacilo gram negativo. Y hay unas que se llaman variables, o sea, que a veces tiñen de uno y a veces tiñen de otro, pero por ahora no deben preocuparse por eso, o sea, eso es en casos muy específicos. Otra cosa importante para clasificar las bacterias es el metabolismo, que usan para metabolizar pues, los sustratos. Están las bacterias aerobias que necesitan oxígeno, o sea que si ustedes las suprimen el oxígeno, quedan sin capacidad de metabolizar. Están las facultativas, que es como el son que me pongan bailo, o sea, ellas cogen y con aire o sin aire pueden hacer lo que quieran. Y luego están las anaerobias, que necesitan estar en un ambiente sin oxígeno para poder metabolizar. Entonces, con esta clasificación uno dice, listo, entonces si yo sé que hay bacterias aerobias, si hay una infección en un sitio que tenga mucho aire, probablemente haya una bacteria aerobia o una bacteria facultativa. Y eso es completamente lógico. Digamos, en la piel, que es un lugar donde hay exposición continua al aire, probablemente haya más aerobios que anaerobios. Bueno, excepto en los granitos y en el acné, porque ahí se tapa y ahí ya no hay aire y ahí puede haber anaerobios. Pero a nivel general, ahí puede haber más aerobios que anaerobios. O en los pulmones, que hay mucho aire. Es la vía aérea, ¿no? O la vía aérea superior, la boca. Todo eso está en continua exposición al aire. Entonces, si yo tengo una infección ahí, probablemente sea por bacterias aerobias. Las facultativas son las que pueden vivir en todas partes. Les gusta mucho la vía urinaria, el estómago, pero esas en realidad se pueden encontrar en todas partes. Y las anaerobias son las que, pues como tienen que sobrevivir en lugares sin oxígeno, están en lugares donde en el cuerpo no hay oxígeno. Entonces el sistema gastrointestinal, por ejemplo, sobre todo el sistema gastrointestinal bajo, como el colon o el hígado, pueden tener un ambiente propicio para estas bacterias. Lo malo es que el metabolismo es invisible a los ojos. O sea, yo con esta de las formas y yo viendo una coloración de Gram, yo puedo decir, ah, sí, este parece un bastoncito rosadito. En cambio, con el metabolismo yo no puedo decir si esto es un aerobio o un anaerobio. Me toca hacer unas pruebas adicionales. No lo puedo ver simplemente viéndolo en un microscopio. Entonces vamos a practicar un poquito. Acá quiero que participen sobre todo las personas que no tienen ninguna idea sobre las bacterias, como para que ensayen ese ojo, como para que ensayen esa forma de identificar. Entonces vamos a hacer este ensayis. En esta foto ustedes ven una bacteria X. Cuando uno va a identificar una bacteria, uno tiene que tener esta serie de tres pasos. Ver qué forma tiene, ¿cierto? Este es un circulito, vean que son circulitos, ¿cierto? ¿Qué disposición tienen? Si son en parejas, si están solas o si están en racimos. Entonces acá están en racimos, entonces bueno, ponemos ahí racimos. ¿Y qué color tienen? Si son gram positivas o gram negativas. Este es morado, entonces es gram positivo. Entonces esto es un coco gram positivo dispuesto en racimos. Racimo, la raíz para racimo es estafilo.
Entonces queda un estafilococo gram positivo. Esto es un estafilococo. Entonces quiero que hagamos este. ¿Quién se anima? ¿Quién me dice la forma de este? O sea, ¿qué forma tienen estas bacterias? Bacilo. Bacilos gram positivos. Entonces ahí ya dijeron bacilos gram positivos, correcto, porque son morados, ¿cierto? ¿Están dispuestos en alguna forma? O sea, no vemos que estén, hay algunos en parejitas, sí, pero en realidad son bacilos gram positivos. Muy bien. ¿Quién hace esta? Parecen diplococos gram negativos. Muy bien, correcto. Entonces ven coquitos, son gram negativos porque son rosados y están dispuestos en parejas. Entonces, diplococo gram negativo. ¿Quién hace esta? Más complicada. Estafilo espirilos gram negativos. Listo, súper. Entonces, son gram negativos porque son rosaditos y no son ni bacilos ni cocos, son espirilos o vibriones. Parecen más vibriones, yo creería, porque los espirilos son súper delgaditos, estos parecen más vibriones. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que el prefijo estafilo, uno solo lo usa cuando está hablando de cocos. O sea, cuando son bacilos, tú nunca dices como estafilo bacilos o estafilo vibriones. Esos solo se usan como cuando son cocos. Usas streptococos o estafilococos, básicamente, pero súper bien. Estos son, en efecto, vibriones gram negativos. Esto es un Helicobacter pylori. Eso es que es una bacteria del estómago, que no cabe dentro de bacilo ni dentro de coco. Súper bien. Y esta. Ahí hay dos. Tenemos estafilococos gram positivos. Ujú. ¿Y esa otra qué será? Bacilos gram negativos, pero no sé si están agrupados como en formas. Eso, correcto, son bacilos gram negativos. Eso de la agrupación, si les voy a ser muy sincero, eso solo lo se hace para los cocos gram positivos. Uno solo dice si están en diplo algo, o en estafilo algo, o en strepto algo, si son cocos gram positivos. Cuando son bacilos gram negativos, esa parte como que se omite. Uno solo dice, es un bacilo gram negativo. Si ustedes ven las formas individuales de los bacilos gram negativos, son bacilos, pero si ustedes ven, son más redonditos. Entonces hay gente que le dice a estos cocobacilos. Esto es un Haemophilus influenzae, que es un cocobacilo gram negativo con un estafilococo aureus. Listo. Entonces, ya que sabemos bien la diferencia entre un coco gram positivo, un bacilo gram negativo, un coco gram negativo y un bacilo gram positivo, les voy a poner acá simplemente como para listarles como los nombres de los famosos, así como no se los tienen que aprender, eso es como en la farándula, como mientras más se nombran a uno el nombre de los famosos, más se los aprende uno. Entonces, en los cocos gram positivos, la gran estrella es el estafilococo aureus, que ya lo vimos muchas veces. Y la segunda gran estrella es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, ustedes ya se los pueden imaginar. Si yo les digo estafilococo aureus, si es un coco gram positivo, ustedes ya se imaginan un coquito morado en racimos. Y si les digo Streptococcus pneumoniae y es gram positivo, ustedes ya pueden imaginar unos coquitos dispuestos en línea, o sea, en filitas, no en racimos, y que también son gram positivos. También está el Streptococcus pyogenes y el Enterococcus fecalis, que el Enterococcus fecalis en esencia es un estreptococo, o sea, se agrupa así como en líneas, pero le cambiaron el nombre que porque tiene unas cosas moleculares diferentes, pero pues no viene al caso. Están los bacilos gram positivos, o sea, los bacilos morados. El Bacillus anthracis, que es el anthrax, ¿cierto? Muy famoso.
La listeria, que no tiñe bien en Gram, o sea, casi nunca se va a ver morada. Y el Clostridium, que el Clostridium es un bacilo que tiene una forma muy chistosita, que es una forma como de una bolita y después se le sale como un palito, es muy chistoso. Los cocos gram negativos, hay poquitos. Las neiserias, que es la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. O sea, cuando ustedes vean esta foto de un coco gram negativo, es alguno de esos tres. Y más probablemente es gonorrea. O sea, cuando ustedes vean esta fotico de diplococos gram negativos, eso es más probable, es de las pocas veces en que un gram es diagnóstico. Eso es lo que Hugo, que es el director de quinto semestre, siempre dice. Cuando ustedes vean diplococos gram negativos, es la única vez que un gram puede ser medio diagnóstico, porque eso probablemente sea Neisseria gonorrea. Y luego están los bacilos gram negativos, que esos son un mundo, son hartísimos. Dentro de ellos están el E. coli, la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa y el Haemophilus influenzae, por nombrarles algunos. Entonces, el coco gram positivo, ya se lo imaginan ustedes, una bolita morada. El bacilo gram positivo, un bastoncito morado. El coco gram negativo, una bolita rosada. Y el bacilo gram negativo es un palito rosado o rojito. El gram negativo, los gram negativos tiñen rosado a rojo. O sea, a veces no es tan rosado como dicen, es más rojito. Entonces, bueno. En medicina, esto lo dicen mucho, las cosas siempre son una cuestión de probabilidad. Y en enfermedades infecciosas, cuando a ustedes les llega un paciente y ustedes creen que ese paciente está infectado, ustedes primero dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esté infectado? Entonces ustedes dicen, listo, yo creo que esté infectado. Pero la decisión posterior a esa es, ¿está infectado por qué? ¿Está infectado por una bacteria? ¿Está infectado por un virus? ¿Está infectado por un parásito? Bueno, hay muchos microorganismos que pueden causar infección. Entonces, hay signos clínicos que dan indicios de que alguien puede tener más una infección bacteriana que una infección vírica o parasitaria, ¿cierto? Que pues no es el motivo de la charla, pero eso lo vamos a tratar en las charlas posteriores de infectología, que es como cómo se aborda una neumonía o cómo se aborda una infección de garganta, por ejemplo, que es tan prevalente, en la que uno tiene que saber si lo que me estoy enfrentando es una bacteria o un virus. Entonces, eso es muy importante, tener que, en las enfermedades infecciosas, cuando yo creo que alguien tiene una infección, todo es cuestión de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una bacteria? Alta, entonces yo creo que tiene una bacteria. Y después de que yo creo que tengo una bacteria es, ¿cuál es la probabilidad de que tenga tal bacteria? O más bien, ¿cuál es mejor dicho, qué bacteria es la que más probablemente pueda tener esta persona por tener esta infección? Entonces, ¿uno cómo sabe eso? ¿Uno cómo rayos sabe? Me llegó alguien que tiene una infección en el brazo, de todas las bacterias que vimos que tienen tanta división y que tienen tantas cosas, mientras me sale, yo le puedo tomar una muestra como de lo que le salió del pus y mandarle a hacer un gram, que el gram es para yo ver y para tipificarlas, pero mientras tanto, ¿qué le hago a ese paciente? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Eso es como lo vamos a saber esencialmente con epidemiología. Eso lo vamos a saber por prevalencia. O sea, cuando ustedes miran infecciones del tracto respiratorio superior o infecciones pulmonares, les van a decir, el 80% de los casos, una infección en este lugar, si es bacteriana, es causada por este bicho. Entonces, por eso hay que tener muy en mente y muy presente siempre cuáles bacterias son las que causan las principales infecciones la mayoría de veces. O sea que sí, es bastante memoria. O sea, ustedes tienen que saber cuando a ustedes les llega un paciente que ustedes creen que tiene neumonía. Entonces, ustedes le dicen como, bueno, ¿y qué antibiótico le va a poner? Entonces, ustedes pueden decir, pues, aprenderse los antibióticos de memoria o pueden decir como, pues, lo más prevalente es tal bacteria y para tal bacteria existe este antibiótico. Ese es como el abordaje que hay que hacer. Pensar en cuál es la probabilidad de que una infección en este lugar sea causado por el bicho más prevalente o por el bicho menos prevalente. Y eso esencialmente es conociendo la epidemiología de las enfermedades. Y eso yo creo que es lo que a uno más le parece como wow de las enfermedades infecciosas cuando uno no sabe nada. Primero, cuando hablan de gram positivo y gram negativo, si uno no tiene ni idea. Y segundo, eso, como, uy, pero ¿cómo sabían que era esta bacteria en este lugar? Eso simplemente por epidemiología, o sea, porque es más prevalente
tener gram positivos en la boca que en el sistema gastrointestinal. Entonces, por eso hay que tener esta frase muy presente. Cuando me hablen de una infección en X lugar, ¿qué microorganismo me debo imaginar? O sea, ¿cuáles microorganismos tienen que aparecer en mi lista mental? Hablando solo de bacterias, porque es el tema de la charla. Porque si yo les digo una infección respiratoria alta, lo más prevalente son los virus, ¿cierto? Pero si uno cree que es una bacteria, ¿cuáles son las bacterias que yo tengo que pensar para cada lugar y para cada órgano? Entonces, para eso les preparé básicamente como esta lista de bacterias más prevalentes en varios lugares del cuerpo. Esto es a nivel muy general. Obviamente pueden dar muchas más. Generalmente las infecciones bacterianas pueden dar en cualquier lado, cualquier bacteria, pero también es cierto que la mayoría de veces termina siendo lo más prevalente. Entonces, en una infección de la piel, ¿qué me puede decir un ejemplo de una infección de piel? ¿Cómo se llaman las infecciones de la piel? ¿Algún nombre de una infección de la piel? Impétigo. Un impétigo, correcto. Cuando a mí me llegue un impétigo, que es básicamente que es una lesión que es como costrosa, que es como mielicérica, le dicen, que parece que tuviera miel, y entonces uno dice, eso está como caliente, eso parece que tuviera una bacteria ahí. ¿Cuáles son los microorganismos que yo me tengo que imaginar? Cuando piensen en piel, siempre piensen en cocos gram positivos. Entonces los cocos gram positivos acá están en azul porque si los ponían morado no se veía por el fondo, me disculpan ahí. El estafilococo aureus, ya se lo pueden imaginar, el estafilococo epidermidis, que se ve igual en una tinción de Gram que el estafilococo aureus, el streptococo piógenes, que en vez de tener un racimo es una cadenita de bacterias, de cocos, y cuando hablamos de acné, el Propionibacterium acnes. Y acá les quise poner como una lista de, aunque no viene al caso de esta charla, cuáles son los antibióticos que más comúnmente se usan para tratar esos bichos. Entonces, ¿cómo se definen los antibióticos que yo utilizo para tratar X infección? Pues por la prevalencia de microorganismos que estén en esa región. Entonces están las cefalosporinas, como la cefalexina, está la oxacilina, que es la clásica, la cefazolina o la clindamicina, que son como los que se utilizan generalmente para estas infecciones. Esta foto tiene un estafilococo aureus, acá. Cuando hablamos de infecciones de la boca y del tracto respiratorio superior, también lo más común es que sean causadas por cocos gram positivos y algunos bacilos gram negativos. Los más comunes son el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. Entonces vamos a poner el ejemplo puntual de la amigdalitis bacteriana. Cuando me llega un paciente con amigdalitis y tiene signos sugestivos de infección bacteriana, que van a ver que eso básicamente es, o sea, nunca van a ver, yo nunca he visto unas amígdalas así, o sea, eso nunca es así. Las amígdalas siempre están rojitas y la persona tiene fiebre y se siente mal. Entonces uno nunca sabe si en verdad tiene una bacteriana o si tiene un virus. Eso es lo más duro la mayoría de veces, es decir, tiene un virus o tiene una bacteria. Pero si ustedes creen que tiene una bacteria y le ven los exudados blancos, que es como lo clásico cuando hay una infección bacteriana en las amígdalas, lo más común es que sea este bicho, el Streptococcus pyogenes, que es un es un coco gram positivo. O puede ser el Streptococcus pneumoniae, que también es un coco gram positivo. O puede ser el Haemophilus influenzae, que este es un bacilo gram negativo y por eso lo puse en rojito. Cuando hablo de tracto respiratorio superior y boca, también estoy hablando de otitis, estoy hablando de faringitis, estoy hablando de incluso de algunas enfermedades, incluso en la enfermedad periodontal pueden encontrarse estos microorganismos. En los dientes es muy común encontrarse cocos gram positivos como el Streptococcus viridans o el Streptococcus mitis, perdón, y en esencia son cocos gram positivos y se tratan con lo que uno trata los cocos gram positivos. La penicilina puede ser con acitromicina, con eritromicina o con amoxicilina. En las infecciones pulmonares, sí es, o sea, hay pero muchísimas cosas que pueden dar en el pulmón. Lo más común es que los dé el neumococo. El neumococo se llama así pues porque es el coco que da en el pulmón.
sorpresa, que ese es el Streptococcus pneumoniae, le pusieron neumococo porque es el coco que hay en los pulmones. Y el segundo más común es el Haemophilus influenza, que es un bacilo gram negativo. Puede dar Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii. Ojo, que esto, acá se empieza a complicar la vaina. Y en una charla de generalidades de bacterias, es muy difícil decirles que estos van a ser los microorganismos más prevalentes. ¿Por qué? Porque en las infecciones pulmonares, así como todas las infecciones en general, depende, o sea, el microorganismo del que uno esté sospechando depende mucho de dónde se haya iniciado la infección y de qué factores de riesgo vaya a tener mi paciente. Entonces, no es lo mismo que un paciente tenga una neumonía que se le originó en la casa, a que un paciente tenga una neumonía que se le originó estando hospitalizado, que era lo que Santiago nos decía. ¿Por qué? Porque la flora de la calle es diferente a la flora del hospital. O sea, las bacterias que hay en la calle son diferentes a las que hay en el hospital. Las bacterias de la calle son menos densas, han tenido menos exposición a antibióticos, son menos entrenadas. Entonces pueden ser neumococo sensible o hemófilus sensible. Pero si yo tengo una infección dentro de un hospital, una neumonía dentro de un hospital, yo me tengo que preocupar porque pueden ser estos bichos de abajo, la Pseudomonas aeruginosa y la Acinetobacter, que son bacterias multiresistentes, difíciles de tratar. Y también cuando una persona tenga ciertos factores de riesgo, yo tengo que pensar en ciertas infecciones. Por ejemplo, un usuario de catéter que le dé una neumonía, si una persona con catéter la están chuzando todo el tiempo y le da una neumonía, ¿en qué bacterias puedo pensar yo? En las de piel. En las de la piel, correcto. O sea, ¿en qué bacterias específicamente? Que ya habíamos visto. Estafilococo aureus y el epidermidis. Correcto, correcto. Microorganismos por ese estilo. Entonces uno ya empieza a mirar individualmente mis pacientes qué factores de riesgo tiene y dónde se le originó su enfermedad, y así yo puedo decir probablemente qué microorganismo sea. Pero cuando hay una neumonía adquirida en la comunidad, o sea, que se les dio por fuera, ¿qué es lo que se da mayoritariamente? Muchas veces se da amoxicilina o muchas veces se da acitromicina. Cuando están intrahospitalarias, se puede dar ampicilina, pues esto es dependiendo del organismo, de una cosa que se llama el antibiograma, que veremos más adelante. Y cuando ya son como muy densos, sean antibióticos densos, como la pipericilina tazobactam. Listo. En las infecciones gastrointestinales vamos a hablar de las bacterianas predominantemente, porque en el sistema gastrointestinal, digamos que lo más probable es que sean otro tipo de microorganismos los que dan ahí cuando hay algo patologizante que esté causando pues una infección ahí, como las amebas y esas cosas que ya verán mañana y que veremos todos mañana con Laura. Pero cuando hablamos de bacterias, lo más común es que sean E. coli, que la E. coli es una bacteria que todos tenemos en el intestino, pero que a veces cuando hay un desbalance o cuando hay una cepa nueva de esta E. coli, puede causar diarrea y enfermedad, etcétera, etcétera. La salmonela, estas dos son bacilos gram negativos, puede ser un Clostridium difficile, que el Clostridium es un bacilo gram positivo, que es este que ven a la derecha todo espelucado, o Bacillus cereus, que esta es una bacteria que da por comer arroz chino, básicamente. Le gusta mucho el arroz, entonces la gente conoce como un arroz chino como malo, como que es como el factor de riesgo asociado. Entonces, bueno, es lo que siempre dicen los profesores, la historia clínica es el paraclínico más importante, y sí, los antecedentes y la historia clínica, usted que come anoche, siempre termina siendo lo más importante, porque ahí es donde uno determina el factor que le hace pensar a uno en qué infección tiene su paciente. En el sistema gastrointestinal, lo más común es que sean estos bacilos gram negativos y que haya anaerobios. ¿Se acuerdan que los anaerobios son los que necesitan de un ambiente donde no haya oxígeno para poder tener su metabolismo? Entonces, por ejemplo, todos los Clostridium, que hay Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, todos esos son anaerobios, bacilos gram positivos anaerobios. Y por eso les gustan los ambientes que no tienen, digamos, oxigenación. ¿Qué antibióticos se usan para los anaerobios? El metronidazol funciona para los anaerobios, la clindamicina funciona para los anaerobios, la ciprofloxacina se da para la salmonela, y cuando ya hay un Clostridium que uno cree que es muy resistente, se puede dar incluso vancomicina, que es un antibiótico, digamos, muy, muy escalado.
En las infecciones urinarias van a haber muchos bacterias, muchos microorganismos que vienen de la vía gastrointestinal, porque como es todo eso está cerquita, tienen un espacio tan chiquito, digamos, distanciándolos, uno se pueden pasar al otro lugar. O sea, la vía urinaria es un lugar que debería ser estéril, no debería tener ningún microorganismo. Pero cuando hay una infección y se coloniza el tracto urinario, entonces lo que sucede es que probablemente sea por microorganismos que normalmente se encuentran en el tracto gastrointestinal. Entonces véanlo acá, la E. coli, que dijimos que la E. coli toda la tenemos en el intestino. Cuando se pasa al tracto urinario, puede colonizarlo y puede causar una infección de vías urinarias, que este es un bacilo gram negativo. El Proteus, que le gustan las ondas vesicales, bacilo gram negativo. La Klebsiella, bacilo gram negativo. El enterococo, que es un coco gram positivo. O si el paciente le dio la infección urinaria dentro del hospital, pienso nuevamente en los bichos densos, como la Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué antibióticos van a matar a estos microorganismos? Entonces, para las infecciones de vías urinarias, si son muy básicas, se da nitrofurantoína o trimetoprim-sulfonametoxazol, incluso dan amoxicilina a veces. Y si son ya densas, y pienso en microorganismos que puedan ser resistentes, se puede dar ampicilina, se puede dar piperacilina u otros antibióticos. Entonces, a nivel general, en el cuerpo, lo que se ve es que más o menos a nivel superior, esto incluye la vía aérea superior, la cara, la piel, el tracto respiratorio superior, la boca, ¿cierto? Incluso el estómago y el esófago lo dominan muchas veces los cocos gram positivos. O sea, cuando ustedes a nivel general, porque hay cosas gram negativas que dan arriba, como ya vimos, pero lo más prevalente que hay, o sea, si yo tomo una muestra de la lengua de alguien o yo tomo una muestra de la piel de alguien, lo más probable es que me salga un coco gram positivo. A ellos les gusta vivir en esas regiones, en las regiones superiores del cuerpo. Y si yo tomo una muestra del tracto gastrointestinal inferior o incluso sí, más o menos generalmente el tracto gastrointestinal, o si alguien tiene una infección urinaria, o sea, de las infecciones de la parte de abajo del cuerpo, las dominan muchas veces, prevalentemente los bacilos gram negativos. Entonces, cuando la gente quiere dar un antibiótico, cuando no quiere dar un antibiótico, antes de tener un antibiograma, antes de tener una identificación de mi microorganismo, yo pienso en que lo más prevalente de cada región es este microorganismo y lo más prevalente para este paciente, lo más probable para este paciente es este microorganismo. Entonces le quiero dar este antibiótico que mata a este microorganismo hasta que me identifiquen cuál es y yo ya pueda dar una terapia dirigida. Y a nivel general es eso. Arriba cocos gram positivos, abajo bacilos gram negativos. Que si abajo pueden dar los gram positivos, claro, todo el tiempo. Y arriba también, si quedan bacilos gram negativos y cocos gram negativos. Pero entonces esto era como un abrebocas chiquito. Disculpen la foto, estaba en la plantilla y pareció que hacía pues como un juego bonito, una bacterióloga ahí. Esto es solo un abrebocas de lo que es todo el abordaje diagnóstico de la enfermedad infecciosa. O sea, quiero que esta charla, que es súper básica y súper cortica, sea como lo que ustedes tengan en la mente cuando cuando les llega un paciente con una infección y crean que es una bacteria. Y es lo que vamos a hacer en todas las charlas de infectología. Vamos a tener un paciente que va a llegar, vamos a tener ese caso y vamos a hacer un proceso diagnóstico y vamos a hacer un proceso de probabilidad. O sea, ¿cuál es lo que habíamos dicho en las otras diapositivas? ¿Cuál es la probabilidad de que en este lugar se presente X bicho? ¿O cuál es la probabilidad de que yo piense, o sea, cuál es el bicho que más probablemente puede presentarse en este tipo de infecciones? Y las enfermedades infecciosas es cuestión de uno literalmente sentarse, buscar en UpToDate como neumonía adquirida en comunidad y uno mirar cuáles son los microorganismos más prevalentes. Y después de cuando nos más, uno aprende otro tema maravilloso que veremos después, que son los antibióticos. Que hay antibióticos que solo sirven para gram positivos, hay antibióticos que solo sirven para gram negativos, hay antibióticos que sirven solo para anaerobios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ya conoce como cuál es la división y cuáles son los bichos más prevalentes en cada parte del cuerpo, uno coge su arsenal y uno dice, este me sirve para este o este me sirve para este,
de acuerdo a la probabilidad que yo piense que pueda haber en este lugar. Y por favor, indaguen más sobre las bacterias. O sea, esta charla yo prometí que no iba a ser muy larga porque quería que fueran los conceptos generales para que todos supiéramos y estuviéramos en conceptos básicos sobre qué son cocos gram-positivos y qué son bacilos gram-negativos para las próximas charlas de infectología. Les doy muchas gracias por asistir. Si tienen alguna pregunta, por favor, díganme ahora mismo. La idea es que la charla de mañana sea como, se conecten para que sea lo mismo, pero sobre virus, parásitos y hongos. O sea, cuando hablemos de esos microorganismos, todos tener como un common ground para saber cómo abordar esos pacientes. Si quieren comentar algo, preguntar algo, decir algo. David, muchas gracias, estuvo muy buena y me gustan este tipo de charlas que son concisas, porque uno usualmente después de la hora ya se cansa y no pone atención. Entonces, muy, muy buena. Dale, es con muchísimo gusto y sí, pues digamos que el rigor no fue muy grande, pero era como para que tener esos punticos claves. Entonces me alegra que les haya gustado. ¿Alguna pregunta, otro comentario que tengan? Bueno, no, listo. Entonces no olviden, mañana a las 7 de la noche vamos a tener la charla sobre virus, parásitos y hongos, que la va a dar Laura Caro, que ella está acá con nosotros. También va a estar súper. Y los que quieran unirse al grupo de IMIC de infectología, vamos a tener charlitas así que van a ser enfocadas a cómo abordar al paciente en base a un caso clínico. Entonces vamos a tener una sesión de neumonía, una sesión de meningitis, una sesión de infecciones cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y la idea es que aprendamos todos, digamos, a abordar de manera organizada estos pacientes. Entonces están todos muy bienvenidos. Si quieren unirse, me escriben, no hay ningún problema. Y nada, nos vemos mañana entonces. Muchas gracias por asistir. Gracias a ti, Dave. Muchas gracias, David. David. Todo bien. Gracias, David. Gracias.